Bien, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio en virtud de aprovechar el tiempo, ya que esta sería nuestra última sesión teórica. Quiero agradecerles en primer lugar para quienes siempre han estado puntuales en las clases y retomar el recordatorio de que este próximo miércoles entregamos nuestro proyecto de investigación final, ¿verdad? Ya he hecho las asesorías correspondientes, he intentado responder a todos los avances que me entregaron, pero a partir de este momento ya las observaciones tienen que ser incorporadas y solo queda terminar de incorporar estas observaciones y entregarlo el día miércoles. Sobre esto vamos a utilizar la misma dinámica del tercer laboratorio. Cada uno de los miembros de cada uno de los equipos tienen que subir su proyecto. Todo aquel o aquella persona que no suba su proyecto será considerado cero, porque no asumiremos que no pertenece a ningún grupo. En el caso de que existen algunas dificultades grupales, hacérmelas saber para ver de qué manera podemos proceder, porque es importante, obviamente solo quedan 2 días para poder entregar ese trabajo y es importante que lo hagan de la mejor manera posible, ¿ok? Y recordando de que esto corresponde a la nota de su cuarto laboratorio. Perfecto, excelente. Quiero ver, ese era uno y que la próxima semana, el próximo de este miércoles que viene al siguiente, pues tenemos nuestro parcial final para que estén atentas y atentos. Yo lo estoy elaborando para que sea totalmente cerrado, recordando que en este último parcial no hay diferidos y que el periodo para revisar es solamente de un día. Es decir, yo el mismo día intentaré que inmediatamente termine el horario de su parcial, habilitarles las respuestas para que ustedes puedan ver en cuáles están bien y en cuáles pues se equivocaron, para que si yo me he equivocado o el sistema se ha equivocado, podamos hacer algún tipo de revisión y corregirlo, porque solo tenemos un día para cerrar el sistema. ¿Ok? Em, Esos serían algunos de los avisos. ¿No hay ninguna duda referente a esto? ¿Todo está claro? ¿Todo está Todo claro? claro. Perfecto, excelente. Bueno, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestra temática. Hemos venido construyendo teóricamente y el paso a paso de cómo se elaboran los instrumentos de investigación. De acuerdo a los avances que he recibido, para muchos ha sido bastante clarificador porque aquí hemos planteado muchos de los elementos que les hacían falta desarrollar en su apartado metodológico de investigación. Entonces me queda esa satisfacción de que al final van a haber aprendido cuál es el proceso de plantear una metodología incluso en un anteproyecto de investigación. El último paso que habíamos revisado hasta la clase del día miércoles pasado fue el tema del pilotaje, donde planteamos la idea de que si bien es cierto, uno de los énfasis mayores que se hace es dentro del enfoque cuantitativo, el pilotaje también se hace en lo cualitativo, donde hablábamos de que lo que hacemos es construir nuestra escala, validarla a través del método de jueces, pero después de eso también captamos a población equivalente para pueda ser entrevistada eh, previo a poder enfrentarnos ya a la población real de nuestra investigación, ¿verdad? Para evaluar el tema no tanto de resultados posibles, sino tanto la comprensión del contenido de las preguntas, la redacción de los ítems y la profundización que nos permiten las preguntas que hemos elaborado, porque incluso en ocasiones, habiendo pasado método de jueces y expertos, habiendo construido teóricamente las preguntas, puede pasarnos de que cuando nos enfrentamos a la población real, dado que pueden tratarse de temáticas
profundas, temáticas dolorosas incluso en algunas ocasiones, las preguntas no sean tan generadoras como nosotros pensamos. Entonces, en este caso, la opción que nos queda es reformular o complementar con algunas otras preguntas para poder profundizar en las temáticas y así poder generar discursos que a la postre es uno de es la información que nos interesa. Voy a intentar cubrir lo más rápido posible lo teórico ahorita para que si al final de la clase podamos hacer un ejercicio de codificación de la información, sobre todo cualitativa, porque lo cuantitativo es más sencillo, porque es hacer sumatorias nada más e introducir esos datos en el SPSS o en Excel de acuerdo a cómo lo quieran hacer, pero lo cualitativo sí requiere un poquito más de análisis y por eso me interesa que hagamos un ejercicio. Entonces voy a intentar cubrirlo de manera profunda, pero rápida, ¿verdad? Lo que nos falta. Y nos habíamos quedado en el que cuando se trata de un enfoque cuantitativo, entonces lo que buscamos es validar las propiedades métricas de nuestra escala o de nuestro instrumento. Y esto se entiende de la siguiente manera, como la evaluación de la consistencia, que sería el siguiente paso después del tema del pilotaje, ¿verdad? Y aquí voy a intentar plantearlo en términos bastante sencillos, porque estoy seguro que si no es que muy pocos, ninguno de nosotros, de ustedes, se han expuesto al tema del SPSS y a la validación de un instrumento en términos de consistencia. Entonces voy a intentar que por lo menos los principios básicos queden claros para que después ustedes en su tiempo libre o más adelante que nos encontremos en la carrera o incluso en algunos cursos que tenemos planificado puedan participar y ya podamos profundizar en el entendimiento de la validación de instrumentos o el análisis cuantitativo de datos. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a entender como la evaluación de la consistencia en el tema de los instrumentos? Pues para ser bastante conciso, es, es desarrollar la validez del instrumento. Cuando decimos que un instrumento es consistente, entonces estamos diciendo o es equivalente a decir que es un instrumento válido. Y esta validez va tanto hacia adentro, es decir, interna, como hacia afuera o externa, ¿verdad? Que eso lo vimos en las primeras unidades de la materia, ¿verdad? Cuando entendemos que es validez interna y cuando es validez externa, tanto para el grupo con el que vamos a trabajar como para poder generalizar, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de consistencia interna, entonces nosotros tenemos que entender que tiene que haber coherencia y correlación. Son dos términos importantes que tenemos que entender, la coherencia y la correlación, entre el contenido que intentamos investigar en nuestra encuesta o en nuestro instrumento de investigación y la forma en que lo hemos planteado. Es decir, por ejemplo, si a mí yo tengo dentro de mi apartado teórico que la violencia, la dependencia emocional, que siempre son los ejemplos que les pongo, em, tienen ciertas unidades de análisis, entonces yo tengo que plantear los ítems suficientes para poder agotar teóricamente la captación de esas unidades de análisis que he definido en mi marco teórico. Pero la redacción de los ítems tiene que ir relacionada y ser coherente con lo que he planteado teóricamente. La vez pasada les ponía el ejemplo donde no había coherencia entre los ítems porque dentro de un mismo ítem yo había planteado dos unidades diferentes, ¿verdad? Ahora bien, ya aquí ya no solo estamos hablando en términos semánticos, sintácticos, de redacción, sino que estamos hablando en términos de validez, o sea, numérica, psicométrica, ¿verdad? Y esto solo lo vamos a hacer si podemos sacar el alfa de confiabilidad de Cronbach, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Imaginemos que tenemos 10 ítems, ¿verdad? Con una escala de respuesta que va del 1 al 4, siendo 1
totalmente en desacuerdo, siendo 4 totalmente de acuerdo. ¿Ok? Yo paso y hago el pilotaje de estos 10 ítems y al introducir los datos al SPSS, yo voy introduciendo los datos y saco la sumatoria tanto del promedio de respuestas como de el alfa de Cronbach o de confiabilidad. Que cómo lo vamos a leer cuando nosotros, y eso es tan sencillo como apretar dos botones. Buscamos confiabilidad, le damos alfa de Cronbach y inmediatamente el programa lo lanza. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Entre 0 y 1. Mientras más lejos de 0, más confiable es la escala. O al revés, mientras más cerca al 1, más confiable es la escala. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque mientras más cercano al 1, más cohesionados, coherentes y correlacionados están los 10 ítems entre sí. ¿Sí? Y yo aquí les pongo la fórmula, pero por si la quisiéramos hacer a mano, pero esta misma fórmula la aplica el SPSS, por eso se los mandé y por eso les he pedido que lo instalen en su computadora. Ahí están todas las indicaciones para poderlo instalar, para que podamos hacer un ejemplo práctico. ¿Sí? Más adelante en la carrera vamos a plantear un curso breve para poder realizar estos ejemplos. Pero lo que yo quiero que entiendan es los elementos teóricos. ¿Sí? Cómo interpretar el coeficiente de correlación o de confiabilidad de Cronbach, ¿sí? Entre 0 y 1, mientras más cercano al 1, más confiable es. ¿Qué pasa cuando a mí me aparece que el alfa yo ya hice los 10 ítems y el alfa de Cronbach me aparece a mí más cercano al 0 que al 1? Hay un corte que el corte va en 0.6. Cuando es menor a 0.6, entonces estamos hablando de que la confiabilidad de mi escala es baja o la validez es poca de mis ítems. Cuando pasa el 0.6 y está cercana al 1, estamos diciendo de que mi escala todavía puede salvarse o es bastante válida o consistente o confiable. ¿Qué pasa cuando es menor a 0.6? ¿Yo tengo que anular toda la escala? No. Lo que yo tengo que hacer es que sacar el análisis de correlación por ítem, porque ese alfa que yo saqué inicialmente es de la escala total. Pero cuando yo veo que existe este tipo de puntaje, entonces voy y lo hago por ítems. Agarro los 10 ítems y hay un botoncito que dice ahí correlación por ítem. Y ver cuál es el ítem que me está generando ruido y me está bajando el alfa de confiabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo detecto cuál es el ítem, voy y leo la redacción de mi ítem y veo que no está comprensible, que probablemente la escala de respuesta no sea coherente con la pregunta o que incluso el ítem yo lo haya redactado y tal cual yo lo redacté sea irrelevante para poder medir mi dimensión. Entonces, en ese punto, yo puedo darme el lujo como investigador de eliminar el ítem que me genera ruido y subir el alfa de Cronbach. Esto tiene un límite. ¿Dónde se planta el límite? Sobre todo cuando hay escalas que son muy cortas en ítems. ¿Sí? Por ejemplo, la escala de autoestima de Rosenberg solo son 10 ítems y solo son 5 ítems por cada una de las dimensiones. Esta escala, como ha sido validada históricamente, es muy raro que le quiten algún tipo de ítem porque el alfa de confiabilidad es bajo. Eso va a depender del nivel de comprensión lectora y de contenido que tenga la población con la que nosotros estamos trabajando. Incluso a nosotros nos pasó en una investigación que en población penitenciaria no lograban comprender los ítems. Entonces el alfa de confiabilidad era como de 0.65. Nosotros valoramos la idea de quitarla, porque se reducía como a 5 ítems, 3 por dimensión. Entonces ahí no podemos generar resultados. No podemos decir que 2 ítems miden una dimensión completa. Eso sería espurio o inválido científicamente hablando o metodológicamente hablando. Entonces es preferible quitar toda la escala.
¿sí? Pero en ese caso, nosotros la opción que tomamos es no quitar ningún ítem y probarlo, lanzarlo así dentro de la escala a nivel nacional, y nos dimos cuenta que la población con la que hicimos el pilotaje fue la que no entendió. El resto de la población con la que trabajamos sí entendió la redacción de los ítems y la relación con la escala de respuesta, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones son las que podemos tomar a partir de la valoración o la evaluación de la consistencia interna en términos cuantitativos a la hora de elaborar un instrumento de investigación. ¿Sí? ¿Se entiende? Me imagino que hay preguntas, porque es la primera vez que nos enfrentamos a esto. ¿Se entiende qué es ese alfa de confiabilidad de Cronbach? ¿Y para qué Sí, sirve, sí, Jacqueline? Ajá. solo una pregunta. Sí. Manualmente, ¿qué significaría cada cosa? ¿O la K es una constante? Digamos, si nosotros lo quisiéramos hacer como manual. Perfecto, vamos a ver. Ahorita te digo, porque aquí tengo justo la traducción de la fórmula para no mentirte. Porque sí se puede hacer manualmente. De hecho, lo que se mide aquí es el análisis de la varianza y la frecuencia. Ahorita te la doy. Porque, o sea, mi pregunta más va, o sea, a cómo es la lógica de cómo sacan la fiabilidad de cada ítem. La confiabilidad. ¿Cómo? O sea, cómo el programa mide eh, la validez de cada ítem o de cada, eh, ¿cómo se dice? Cada cuestionario, por así decirlo. Sí. Te entiendo totalmente. Vaya. Y esto no es para que se lo aprendan, sino para que, de acuerdo a la pregunta que nos hace Jacqueline, ¿verdad? Para que entiendan qué significa cada uno de los elementos que están dentro de la fórmula. Y sobre todo, la gran mayoría de investigadores recomiendan hacerlo a mano solamente si está la experiencia necesaria o si no tenemos acceso al alfa de Chrome. Esa es la única, al SPSS o a cualquier programa que pueda medir el alfa de confiabilidad. A ver, entonces, este símbolo parecido al infinito representa la correlación entre la variable, o este es a lo que se le vamos a llamar alfa de confiabilidad, ¿sí? Este simbolito. Representa el alfa de Cronbach, ¿sí? Lo que resulte del cruce de estos datos va a ser el alfa de Cronbach. Aquí, la K va a representar, la N representa al número de ítems, o la N o la K, ¿sí? Que a veces la van a encontrar de una u otra manera, ¿sí? Pero representa el número total de ítems, ¿sí? Esto se divide entre el número total de ítems menos 1. Digamos que el número total de ítems son 10. Entonces, lo vamos a dividir entre 10 menos 1. ¿Sí? Después, utilizamos el 1 como número total y vamos a hacer la sumatoria. Este símbolo significa sumatoria de el total de ítems menos el resultado de K menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Va, perfecto, excelente. Va. Entonces, al dividir K menos 1, vamos a tener que sacar la varianza. ¿Qué significa la varianza? Es este porcentaje de variabilidad que existe entre la respuesta de los participantes o de la población de piloto de donde yo estoy sacando mis datos. ¿Sí? Esto significa varianza o la variabilidad de la respuesta. Javier no va a responder igual que Ivania, no va a responder igual que Jacqueline, no va a responder igual
que Yulisa, por ejemplo. Entonces, este dato yo lo voy a sacar de ese promedio de variabilidad, ¿sí? Y lo divido entre el total de la variabilidad. Aquí lo estoy sacando individual y aquí lo estoy sacando total. Por eso es que la X es mayúscula, ¿sí? Y lo voy a multiplicar al cuadrado, ¿sí? Es decir, la sumatoria la multiplico al cuadrado y la divido entre la sumatoria del total menos 1 por aquí cuando no hay ningún tipo de paréntesis, ni símbolo, ni nada, es una multiplicación, ¿sí? Entonces, esto se multiplica por esto y el resultado se divide entre esto. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que acabo de decirles? ¿Qué significa esto? Es el promedio de la varianza al cuadrado, ¿sí? Yo sé que para hacer la primera vez no la vamos a entender a la primera. Se requiere todo un ciclo, diría yo, para poder entender todo lo que implica y cómo se saca el análisis de varianza o la ANOVA, que eso, imagínense que el resultado de sacar una ANOVA son 2 páginas de ejercicio. Porque para sacar las varianzas tengo que ir dato por dato de las respuestas que fueron parte de mi investigación e ir sacando este alfa de variabilidad o este promedio de variabilidad. Después hacer la sumatoria y después multiplicarlo al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? No es porque lo van a hacer ustedes a mano. No lo van a hacer a mano. Para eso está el SPSS o el STATA. Pero para que se entienda la lógica, lo que se busca es la consistencia en términos de cuál es la relación que tiene cada ítem con el total de la escala, ¿sí? Mientras más lejos aparezca el puntaje de consistencia, quiere decir que mi ítem no tiene relación métrica, psicométrica, con el resto de los ítems, ¿sí? La propiedad métrica de mi ítem es distinta a la del resto de los ítems que sí están relacionados o sí son consistentes. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Sé que no, yo no quiero que ahorita ya me vayan a dar una cátedra de confiabilidad. Perdón. Me pregunta Jacqueline siempre, si el resultado es de 0.7 tiene validez y si es de 0.4 no, es totalmente correcto. Así, así como lo estás mencionando tú. Por ejemplo, y ya lástima que no me imaginé que íbamos a tener que profundizar porque, repito, requiere más tiempo y lástima que no nos dio... Lástima que no es gratis el SPSS, yo les he pasado la versión fuera de la ley, ¿verdad? No porque tuviésemos que hacer ejercicios para que pudiésemos entender, pero se lo voy a escribir en el chat. Entre 0 y 1 estamos hablando de que está la confiabilidad, ¿verdad? Si mi alfa de Cronbach es de 0.59, estoy en el límite para poder decir que mis ítems no son confiables. Sí, lástima que esta computadora de la universidad no tengo yo el SPSS para poder hacerles un ejercicio rápido. Pero les voy a poner en la U virtual un video explicativo. Obviamente van a no lo voy a tomar en cuenta en el examen, pero sí para que ustedes puedan profundizar y puedan ver ejercicios reales en el SPSS y después incluso ustedes los pueden hacer en su computadora. ¿Qué pasa aquí? Que este es el alfa total. ¿Qué pasa si yo hago el análisis por ítems? Puede pasar que exista uno de los ítems que tenga un alfa de 0.34, por ejemplo. Entonces, este ítem me está generando ruido y me genera que el alfa baje. Entonces, al eliminarlo,
esto me puede subir incluso hasta 0.75. Y ahí mismo les dice de cuánto sube el ítem si yo puedo eliminar, quiero ver si encuentro aquí un ejemplo. Si yo elimino un ítem, aquí quiero ver, vamos a ver. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Y qué chévere! Ahorita lo vamos a pegar. Para que lo veamos. Ahorita se los pego, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Se ve? No los estoy escuchando, no los estoy viendo el chat, así que quiero que me hablen si se ve. Sí se ve, Lee. Ok, Sí. va, perfecto. Va, con esto se va a entender un poquito más. Este es el output que lanza el SPSS. ¿Ve? Entonces, si yo aquí tengo 5 ítems, ¿sí? Entonces, aquí yo no puedo ver cuál es el alfa de Cronbach total. ¿Cómo no? Este es el máximo. ¿Ve? Este es el máximo que me ha lanzado, este es el máximo que me ha lanzado la tabla. Como solo son 5 ítems, este es el máximo que me ha lanzado. Por lo general lanza una chiquita donde dice cuál es el alfa de Cronbach total. ¿Sí? Entonces, aquí lanza la media o el promedio de cuánto es si elimino el elemento o el ítem. Aquí es la varianza. ¿Cuál es la varianza? Si elimino el ítem, la relación o la correlación que existe entre mi ítem y el total de los ítems o el total de la escala. Esto es la correlación al cuadrado, que es parte de la fórmula que les decía, y el alfa de Cronbach si se elimina el elemento. ¿Sí? Entonces, si se fijan, de estos 5 ítems, ¿cuál tendría que eliminar yo para poder subir el alfa de Cronbach? De estos 5, ¿cuál tendría que eliminar yo para subir el alfa de Cronbach? De esos 5. ¿Estás segura que el primero, Jacqueline? Revisen bien. ¿El último? Revisen bien la tablita donde dice alfa de Cronbach si se elimina el elemento. Recuerden que mientras más cercano al 1, más confiable o válido es. Entonces sería el quinto. No, Brian tiene la respuesta, el tercero. ¿Por qué? Porque es 0.76 si yo elimino este ítem. ¿Sí? O sea, eso me quitaría, no es como el total de cada ítem. No, no es el total de cada ítem. Esta casillita, esta última casillita me dice a mí de cuánto influye este ítem en el alfa de confiabilidad y consistencia del total de los 5 ítems. Entonces, si se fijan, incluso hasta la correlación aparece en negativo. Ese es otro criterio para poder leer cuánta influencia positiva o negativa tiene un ítem dentro de la escala total. Entonces, si se fijan, si yo quito el 1, me baja el alfa de confiabilidad. Igual si quito el 2, si quito el 3 y si quito el 4. ¿Por qué? Porque muy probablemente estos 4 ítems sí sean bien consistentes. Incluso si revisan, la correlación es bastante alta. Es decir, no es ideal, no es perfecta, pero es alta. Y el del tercero es de punto 16 incluso. Y la correlación está en negativo. Recuerden que esto está al cuadrado, por eso es menos de 0.6. ¿Sí? Y aquí, este es el único que está en negativo. Y si yo lo elimino, sube abismalmente.
el alfa de Cronbach, porque queda en 0.76, el cual se considera un alfa de Cronbach confiable, aceptable, digamos. La gran mayoría de la comunidad científica dice que de 0.7 para arriba una escala puede ser aceptable. Si no, yo tengo que generar nuevos pilotajes y nuevos análisis para poder lograr que llegue al menos al 7. ¿Sí? Vamos, lo que pasa es que este ejemplo lo saqué. Vamos a buscar otra. Vamos a ver si se quita el ítem. Ah, aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo. A ver. Aquí está otro ejemplo. Excelente que me pregunten porque al final esto les va a quedar claro y lo van a poder hacer. Va. Este es el otro output de otro ejemplo. Este cuadrito que está arriba es el que les decía, que lo lanza aparte. Miren de cuánto está el alfa de Cronbach, de 0.61. Quiere decir que es un alfa aceptado, pero es bajo. Entonces hay que buscar la manera de subir ese alfa, ¿sí? Con 6 ítems. A veces es difícil cuando son pocos ítems, como les decía. Entonces, si se fijan, cuando nosotros sacamos el cuadro del análisis de ítem total, aquí está, si nosotros eliminamos el ítem, cómo queda. Y al hacer un análisis así a primera vista, el 1 y el 3 son los que tienen mayor influencia negativa en el alfa de Cronbach. Probablemente al eliminar estos dos ítems, el alfa de Cronbach incluso llegue a 7, ¿sí? No llegue o a 6.8, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como ya no hay ítems que me generen ruido o que jalen la curva del promedio hacia el otro extremo, este extremo se vaya hacia el positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicas y chicos? Ok, excelente. No puedo hacer ahorita un ejercicio porque no tengo el SPSS en esta computadora. Por eso les invito a que ustedes instalen el programa que yo les mandé, porque esto les va a permitir hacer ejercicios. Incluso si ustedes están interesados o interesadas en estas vacaciones a hacerlo, yo puedo darles una guía de ejercicios que he elaborado y que tengo para que puedan hacerlos por simple aprendizaje. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió o quedaron más confundidos? Sí se entiende, Lick, pero Ok. sí falta Ajá. como profundizar, ¿verdad? O sea, aprenderlo bien, bien. Sí, es que correcto. Lo que yo no busco es que ahorita, después de esta clase, ustedes ya sepan analizar profundamente y decirme qué es el alfa de Cronbach y cómo hacer para que el alfa de Cronbach crezca. No, yo lo que me interesa es que entiendan los elementos teóricos de la lectura del alfa de Cronbach, que es esta relación que tienen los ítems entre sí e individualmente cada ítem con el total de la escala. Es decir, la consistencia, la validez que tienen mis ítems para poder captar la realidad tal cual funciona. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Ya por eso les digo, prácticamente, esto no lo podemos hacer en una clase, no se va a entender en una clase. ¿Sí? Necesitamos un curso breve de análisis de datos cuantitativos que el próximo año van a ver, porque a mí sí me interesa que los entendamos. Ahí ya con el SPSS instalado, lo vamos a hacer en una jornada fuera de clase donde los interesados van a participar. ¿Sí? Así que no se preocupen por entenderlo profundamente la parte práctica, sino que lo que me interesa a mí es que entiendan la parte teórica. ¿Sí? ¿Estamos? La lógica es lo que me interesa. Perfecto, excelente. Vale, chévere. Les voy a dejar pegado ahí el ejemplo en la presentación. Ya se la subí, por cierto. Ahora bien, y aquí viene el siguiente paso. ¿Cuándo es que yo puedo hacer la reducción de ítems? A partir de la lógica que acabamos de revisar, entendiendo de que solo se puede hacer reducción de ítems bajo el criterio de
el análisis de confiabilidad, existe un segundo criterio para poder eliminar ítems. Y es que en términos de contenido, por ejemplo, yo voy a eliminar ítems que además de que me generen ruido, porque incluso hasta cuando la redacción de los ítems sea parecida, me va a generar ruido porque quien está respondiendo va a decir, esto ya lo respondí, y puede contestar diferente, o incluso contestar de manera ambigua. ¿Sí? Entonces también me va a generar ruido en la correlación del puntaje total con el resto de los ítems. ¿Sí? Entonces, el primer criterio para reducir los ítems es el ruido que me generan en el alfa de confiabilidad. Y el segundo criterio es la repitencia del contenido de un ítem. Yo tengo que asegurarme de que estoy cumpliendo el principio de parsimonia en mi construcción de instrumento, es decir, reduciendo al máximo posible, a lo más simple posible, mi captación de la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, puede pasarme de que yo no haya sabido o no haya sido fino para poder delimitar las dimensiones de mi marco teórico a la hora de plantearle un instrumento y que redacte 5 ítems que miden absolutamente lo mismo. Pues cuando yo hago el análisis de confiabilidad y además hago un análisis de contenido, entonces puedo reducir los ítems. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuáles son los dos criterios para la reducción de los ítems? ¿Se entienden cuáles son los dos criterios? Perfecto, porque lo voy a preguntar. Excelente. Ahora bien, y para ir cerrando y para poder entrar en el ejercicio de análisis cualitativo, ¿para qué sirve y por qué es tan importante complicarnos la vida con este análisis de la varianza, de la confiabilidad, de la consistencia, de estos elementos de las propiedades métricas de un instrumento, del análisis de contenido? Y es nada más y nada menos que para poder captar fielmente lo que mi fenómeno me está presentando. Y el segundo el criterio más importante es que yo necesito por volver confiable mi instrumento de evaluación. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los primeros criterios de la metodología de la investigación y de los elementos importantes a tomar en cuenta dentro de la metodología de la investigación es la replicabilidad. Entonces, si yo genero un instrumento confiable, además de tener validez por parte de los expertos y de que me reconozcan los resultados de mi investigación como algo válido, también se va a volver replicable dentro de la comunidad científica, que al final eso es lo más importante. No sirve de nada hacer investigaciones que van a quedar engavetadas y que se hicieron solamente por salir del compromiso, porque había un presupuesto, porque había que cumplir una nota, en algunos casos, sino más bien buscar la manera de aportar al campo de investigación o al campo de la ciencia en el cual nosotros estamos haciendo la investigación. Esto es importantísimo. ¿Sí? Ese es uno de los criterios de la importancia de evaluar un instrumento de investigación. Y el segundo es que cuando yo presente los resultados, no sé si alguna vez ustedes me han comentado que hicieron dentro de métodos de investigación, la materia de métodos de investigación en psicología, ustedes hicieron una investigación, lo cual a mí me parece tortuoso en términos de que un ciclo no se hace una investigación. Pero me imagino que procesaron resultados. ¿Cómo hicieron ustedes para procesar resultados, tanto en cuanto a tiempo como en cuanto a que no conocían estas herramientas de validación del instrumento y de análisis cuanti y cualitativo de datos? ¿Cómo hicieron para hacer el análisis de resultados? Les pregunto, que me quiera compartir. ¿Cómo hicieron?
Jacqueline. Buenos días, fíjese que de la materia de métodos, no me acuerdo muy bien. Hice un anteproyecto también antes, enfocado más al área médica, que era prácticamente lo que estamos haciendo ahorita nosotros. En el siguiente ciclo sí lo íbamos a llevar a cabo. Pero sinceramente no me acuerdo de los datos. Creo, y yo sé que está mal esto, pero creo que, o sea, con mi grupo, como no nos alcanzó el tiempo de entrevistar a todo, al área de la universidad, porque era para los universitarios, porque era acerca del estrés. Creo que nosotros pasamos algunas encuestas y las demás como que repetimos los mismos datos de los que ya habíamos obtenido. Ok, perfecto, excelente, y me agrada la sinceridad, Jacqueline. No hay nada que haga más libre que la verdad. ¿Qué hicieron? Y eso, y se los digo porque es bastante común, y por eso les preguntaba, no era por mala onda, sino porque esto de la duplicidad de datos se da bastante en las investigaciones. Pues el SPSS y el grado de confiabilidad, de consistencia, me permite incluso detectar la duplicidad de datos. ¿Cómo así? Porque si yo hago un análisis ítem por ítem y del total de respuesta, pues el SPSS a mí me lanza incluso hasta cuáles aquellos datos se repiten y en qué puntos se repiten. Y por ejemplo, si yo encuentro que dentro de 20 encuestas, la pregunta 10, todas me dan el mismo promedio, la respuesta es la misma, me da el mismo nivel de varianza y de confiabilidad, entonces ahí encuentro probablemente duplicidad de datos. Aunque hayan sido codificadas de otra manera, ¿sí? Entonces, para eso también sirve hacer una buena validación de datos, porque me va a evitar duplicidad, ¿sí? Me va a evitar a mí que a la hora de que yo presente mi investigación, me vayan a acusar de plagio, me vayan a acusar de manipulación de datos, me vayan a acusar de duplicidad, me vayan a acusar de eh, mala utilización de la metodología de la investigación, ¿sí? Entonces, me sirve a mí para curarme en salud, para anticiparme a todos los filtros metodológicos que probablemente voy a pasar a la hora de presentar mi investigación para publicaciones, ¿sí? Entonces, por eso también es importante que hagamos una buena validación del instrumento, porque es como una especie de catalizador que nos sirve a nosotros como llave, que nos sirve a nosotros para decir que lo que hemos investigado es la realidad, ¿sí? No que nos estamos inventando los datos o que estamos manipulando la realidad para que encaje con los objetivos que teníamos nosotros como investigadores o como investigadoras, ¿sí? Gracias, Jacqueline, por tu sinceridad. Otro punto importante que pasa, y esto es bastante frecuente y por eso se los menciono, es que entre ustedes se llenan las encuestas. Por ejemplo, vaya, como no encontraron a la población, entonces, vaya, vos llenas estas y decirle a tu mamá, aunque estén midiendo juventud o aunque estén, me da risa porque siempre lo logramos detectar, sobre todo aquellos que ya tenemos algún poquito de experiencia en investigación, es bien fácil detectar ese tipo de respuesta porque de repente, por ejemplo, están midiendo ustedes dependencia emocional, porque me acuerdo de ese tema. Entonces, de repente las respuestas sí son consistentes con la madurez emocional, psicológica que tiene un joven o un adolescente. Pero de repente vamos encontrando un par de entrevistas o un par de encuestas, en el caso de que sean encuestas, con respuestas bien maduras y bien consistentes con un grado alto de experiencia en cuanto al amor y a la relación interpersonal. Y nos damos cuenta de que un adolescente, un joven de 21 años, no piensa de esa manera, ¿sí? Entonces vamos viendo de que no es consistente ni con su nivel evolutivo ni con su nivel de desarrollo psicológico y emocional, ¿sí? Entonces también podemos invalidar muchas investigaciones a partir de este tipo de análisis, sobre todo cuando son eh, cualitativos, ¿sí? Cuando leemos las respuestas de las entrevistas. Y ese es otro punto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta dentro de sus investigaciones.
no es solo presentar resultados, no solo vamos a presentar los outputs del SPSS o de Excel, sino que nos van a pedir las bases de datos para hacer para cuadrar los datos que ustedes han presentado. O en el caso de que sea un enfoque cualitativo, probablemente nos pidan las transcripciones de nuestras entrevistas, ¿sí? Porque los comités de publicaciones son bastante estrictos en ese sentido para evitar plagio o manipulación de la información o incluso robo de información, que se da mucho en la comunidad científica. ¿Sí? ¿Estamos entonces, chicas y chicos? ¿Se entiende? ¿Algo no quedó claro del paso a paso de la validación y la elaboración de instrumentos de investigación, ya sean desde el enfoque cuántico o desde el enfoque quali? ¿Queda claro? Sí. Ok, perfecto. Vaya, entonces ahorita vamos a hacer lo siguiente. Ahorita nos hemos enfocado más en un diseño cuantitativo, en un enfoque cuantitativo de análisis de datos. Yo sé que no todos tenemos ni hemos instalado nuestro Atlas T, no todos tenemos interés por hacer investigaciones, no todos tenemos el tiempo para hacer investigaciones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que termine de quedar claro cómo, así como la pregunta que me hacía Jacqueline de cuál era la fórmula para hacer a mano el alfa de confiabilidad y evaluar la consistencia, ahora vamos a hacer un ejercicio a mano de análisis cualitativo. Yo les he mencionado la técnica del semáforo, que tiene que ver con criterios de relevancia, poco relevancia y no relevancia para mi investigación. ¿Se ve el documento de Word que les estoy presentando? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Excelente. Vaya, esto les hago contexto. Esta es una entrevista de un ex privado de libertad que fue entrevistado en el marco de un proyecto de reinserción social en el que participé y que a mí me tocó hacer básicamente no solo las transcripciones, sino también los análisis de un clúster. Hay algo que le llamamos clúster, que es como una especie, así como cuando lo mencionaba el presidente, cuando empezó lo de la pandemia, también es un clúster, lo entendemos en términos metodológicos como una aglomeración de datos, una aglomeración de datos específicos en base a un criterio. Entonces a mí me tocó todos hombres que fuesen convictos, no me acuerdo si por homicidio, sí, por delitos en contra de la vida, era mi parte de los criterios de mi clúster. Entonces, esta persona, Hamilton, obviamente los datos han sido manipulados, no se llama así, por confidencialidad, y van a encontrar una serie de información relacionada a su proceso de reinserción social. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Quiero que en conjunto, y aquí sí les voy a pedir que activen su micrófono porque yo voy a estar leyendo la entrevista, y me digan cómo vamos a ir clasificando la información en términos de las unidades de análisis que vamos a plantear a continuación. Vaya, anoten por ahí. Nuestras unidades de análisis de esta entrevista van a ser adaptación familiar, número 1. La segunda va a ser percepción subjetiva de adaptación. Y la tercera va a ser sencilla, redes de apoyo. Esas 3 unidades de análisis son las que vamos a buscar en este discurso. ¿Estamos claros? Lo voy a anotar aquí. Por favor, les pido que enciendan su micrófono quienes vayan a participar. ¿Se entienden cuáles son las unidades de análisis?
Perfecto, se entiende. Subjetiva de adaptación. Sí, de adaptación era. Y redes de apoyo. Aquí estamos partiendo de que estas 3 unidades de análisis ya las definimos en el marco teórico, ya hicimos un análisis de cómo vamos a entender la adaptación familiar, de cómo vamos a entender la percepción situativa de adaptación y ya definimos cómo vamos a entender redes de apoyo. Ya hicimos ese análisis operacional. Ahora bien, entonces yo les voy leyendo la entrevista y ustedes me dicen, ahí vamos a detenernos para clasificar la información, ¿ok? Por favor, enciendan su micrófono quienes vayan a participar. Sí, por favor. Este es un ejercicio que quiero que participemos todos y todas. Perfecto. Estamos hoy 28 de agosto por entrevistar su apellido, Villalobos Morales, a Hamilton Villalobos Morales, parte del proyecto de investigación. Hamilton, ¿en qué fecha estamos ahora? Ahora es 28 de agosto de 2019. Ok, excelente. Su fecha de nacimiento, 22 de mayo de 1975. Ok. Su edad, 44 años. Su tiempo de sentencia, ¿cuánto tiempo le dieron? Bueno, al principio me dieron 30 años de sentencia. 2 años después, 13 años por un decreto legislativo del 2019, me bajaron a 20 años. O sea que me quitaron 10. En conclusión, le dieron 20 años. Le quitaron 10, sí, me dejaron 20 años de condena y estuve interno 16 años, 1 mes y 10 días. ¿Sí? Recordemos que estas personas son exprivados de libertad. Ok, excelente. Y lleva en libertad 1 año exactamente el día de hoy. ¿Está cumpliendo años de verdad de libertad? Sí. ¿Cuánto tiempo le falta entonces por firmar? Pues exactamente a mí me faltan 2 años, 11 meses. 2 años, 11 meses validando la información. Sí, ¿verdad? Por como le redujeron a 20, ¿verdad? Sí, ok. Perfecto. Estos contracciones son importantes siempre que las analicemos dentro de las entrevistas, porque uno hasta los ruidos e interferencias tiene que transcribir. Que es de Chalatenango, sí, nací en Chalatenango y vivo en el departamento de Sonsonate. En Sonsonate, en el municipio de Armenia. ¿Cómo ha sido esta experiencia de obtener su libertad? Recuerden cuáles son nuestras 3 unidades de análisis. Bueno, cuesta mucho a veces adaptarse nuevamente. Andar en las calles, ¿verdad? Más por la razón de cuando uno ingresó. La situación estaba diferente. Ahora pues, es bastante difícil. Bueno, es bastante difícil en el sentido de que yo al principio tuve miedo. Miedo de salir a la calle, miedo de salir de noche, miedo de salir a otros pueblos, miedo de visitar a mi familia por la colonia, o sea, por la situación como está. No vamos a hablar con la delincuencia, con las pandillas, porque se dice que llega a un lugar, pues hasta dicen que a mí no me ha sucedido todavía, pero verdad, gracias a Dios, pero que le piden el DUI y de dónde es y esas cosas. Y así se mete en problemas uno. Entonces, yo tuve miedo de todo eso, más mi familia también me decían, no, no salgas, o venite, te voy a llevar, te vas a ir conmigo. O sea, que siempre me tuvieron, como dicen, la pita corta, ¿verdad? Entonces ha sido bastante difícil para mí este año, ha sido difícil la situación, como le digo, por la inseguridad. Gracias a Dios no he tenido problemas de ninguna índole, ni con los vecinos, ni con las seguridades, porque gracias a Dios hasta la fecha yo le digo a mis compañeros y amigos de que aún ni siquiera una PNC a mí me ha detenido, me ha registrado y ni me han pedido documentos. En ningún momento, desde 1 año que tengo de estar afuera no me ha sucedido eso, pero es como mi vestimenta siempre ha sido normal, ¿verdad? Entonces. Ahí sí. Excelente. Ajá, ¿a dónde? Bueno, todo este párrafo, Ok, porque está hablando de su adaptabilidad desde que salió. Ok, perfecto, excelente, Ninet. Ahora les pregunto yo, de todo este párrafo, ¿qué habla de adaptación familiar? En la parte en la que dice por ahí
Que él decía lo de la pita corta. No salgas, venite, o yo te voy a llevar. ¿Ok? Perfecto. Este fragmento sería, entonces, esto es relevante para nuestra investigación porque cumple con las propiedades teóricas de adaptación familiar. Entonces venimos nosotros y le damos comentario. Y entonces le ponemos adaptación familiar. ¿Por qué en verde? Porque es relevante para nuestra investigación. ¿Sí? ¿Ok? Estamos, va. ¿Qué de todo este párrafo es relevante en términos de la percepción subjetiva de adaptación? De ese párrafo. El inicio, donde dice es bastante difícil, bueno, es bastante difícil en el sentido que al principio tuve miedo de salir a la calle y salir de noche y miedo como a A salir visitar. Ujú. así, hasta quiero ver. Yo creo que hasta situación, ajá, hasta ahí. Ok. Esto sería verde entonces también, porque es relevante, pero es de otra unidad de análisis. Percepción subjetiva de adaptación. Ok, perfecto. De aquí para acá sigue hablando de lo mismo, pero sería totalmente relevante como este fragmento para esta unidad de análisis. No, quizá la única palabra más relevante ahí sería lo del DUI, que Ujú. dice, pero que piden al DUI, no más quizá. Ok, pero entonces quiere decir que no es totalmente, que no cubre totalmente con nuestras, con las características teóricas de nuestra unidad de análisis, pero puede ser relevante. Entonces la clasificamos en amarillo o anaranjado porque esta sería poco relevante, pero no deja de ser relevante. ¿Sí? Es como una especie de hielera donde yo meto al congelador estos fragmentos porque me pueden servir más adelante. ¿Sí? Entonces yo le pongo la misma unidad de análisis. A ver. Aquí. Uy. ¿Sí? Pero ya está clasificada en otro color. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la limpieza de esta entrevista, yo solo voy a ir agarrando los fragmentos que están en verde. Solo voy a ir agarrando los fragmentos que están en verde. No voy a volver a leer toda la entrevista para poder hacer el análisis de resultados. Y en base a los fragmentos que estén en verde, de acuerdo a cada unidad de análisis, es que yo voy a presentar la interpretación de los resultados. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, Ok, Lick. perfecto. Vaya, vamos a ver un otro fragmento. Por ejemplo, gracias a Dios no he tenido ningún problema de ninguna índole con vecinos, ni siquiera. Ok, hasta la fecha. Esto también podría clasificar como una especie de percepción subjetiva de adaptación, pero aquí sí estamos hablando de información relevante, entonces la clasifico en verde. ¿Dónde podríamos estar hablando de una información relevante, irrelevante? Díganme una frase que sea irrelevante para mi investigación, de todo lo que les he leído. Y de acuerdo a las unidades de análisis que estoy planteando. Puede ser ya lo último, Lick, donde dice desde un año que tengo que estar afuera. Todo eso está abajo. Ujú, Puede ujú. ser irrelevante. Ok, entonces vengo yo y le pongo rojo. Entonces, todo lo que yo clasifique en rojo, eso no lo vuelvo a tocar.
en todo el análisis de resultados. ¿Sí? Yo no vuelvo a tocar nada de lo que esté en rojo y por eso es importante que hagamos un buen análisis. ¿Sí? Porque no cae en ninguna categoría. Es como cuando me empiezan a hablar de que fueron a un torneo de fútbol y si no tengo ninguna unidad de análisis, y eso me puede pasarme, de que aquí tengo yo 3 unidades de análisis. Pero ¿qué pasa si yo encuentro información que no encaja en ninguna y me parece sumamente relevante? ¿Qué hubiese pasado si aquí, por ejemplo, me dice el entrevistado que la policía ha sentido acoso de parte de la policía? Entonces, yo aquí no tengo ninguna unidad de análisis que case específicamente con esa. Tengo que crear una nueva unidad de análisis y definirlo operacionalmente en el marco teórico porque es sumamente relevante y es parte del proceso de reinserción social. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Lick. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a seguir y ustedes van a hacer el fragmento. Vaya. A partir de aquí, yo se lo voy a leer y ustedes me van a ir clasificando. Yo ya no me voy a meter. ¿Sí? Vaya, lo que seguía era si él pertenecía a algún grupo. ¿Sí? Él dice, no llama la atención ni nada. No, claro, mis amigos son diferentes porque yo como mis caminos voy, estoy en la casa, lunes y miércoles voy a oración durante las tardes, sábado y domingo voy a misa, martes voy a misa, me he involucrado en eventos religiosos. Pues a partir de estos 2 fragmentos, ustedes van a hacer el análisis y me van a decir cuáles son relevantes, poco relevantes y nada relevantes. Se lo voy a leer para que lo empecemos a hacer. En la iglesia, sí, en la iglesia. Entonces no tengo ningún problema, entonces las personas aún no lo ven, entonces no tengo ningún problema referente a eso. Pero sí ha sido difícil. No ha sido fácil llegar hasta este momento y ya sabe que la gente cuando lo ve a uno lo saluda, ¿verdad? Pues al principio no era así. Un poco difícil para que las personas me conocieran o reconocieran de que mi forma de ser había cambiado. El entrevistador le pregunta, hablando de eso, ¿cómo fue este trato de las personas en su comunidad? ¿Sufrió algún tipo de trato discriminatorio, discriminación como tal? El entrevistado, realmente no. No. En mi comunidad, en mi barrio, en mi cuadra donde yo vivo, no. Realmente no he sido discriminado. Una por las razones de que mi familia es bastante conocida, ¿verdad? Entonces yo era bien conocido. Muchos, o sea, aún se extrañaron de por qué yo había ido a la cárcel, porque mi forma de ser no había sido una persona violenta, digamos. Nunca me había metido en problemas, entonces aún se extrañaron porque yo había ido a la cárcel. Cuando yo salgo, pues igual ellos se alegraron, me saludaron y en ningún momento sentí yo de que mi comunidad, nunca sentí que me discriminaron. De este fragmento, ¿cuál sería la clasificación? ¿Cuál sería la clasificación de este fragmento? Licenciado, por ejemplo, adaptación familiar. Hola. A Kenny escuché. Por ahí. Después vamos al tema. Ajá. Yo considero que la parte en donde dice no ha sido fácil llegar hasta este momento, ya sabe que la gente cuando lo ve a uno, lo saluda, ¿verdad? Pues al principio no era así. Considero que eso es parte importante en la percepción subjetiva de adaptación que tiene. Ok. Perfecto, excelente. ¿Quién había hablado por ahí? Yo, Ajá. por ejemplo, de adaptación familiar, donde él dice que su familia le ha ayudado bastante porque era muy conocida. No sé si clasifica en adaptación familiar o en redes de apoyo. Eso puede ser como redes de apoyo. Correcto. Clasifica más en redes de apoyo. Vamos a ver, quiero ver, era bastante conocido. ¿Por qué? Porque no ha sentido el acoso, la discriminación, es decir, siente la comunidad no como persecutoria, sino que ha sido bien asimilado a pesar de que sabían de que había estado en prisión. ¿Sí? Excelente. Vamos a ver, entonces aquí sería PSA también. No, aquí sería red de apoyo, ¿verdad? Incluso ustedes, a medida que se expongan a hacer ese tipo de ejercicios, ya no van a poner todo el nombre, sino que van a ir haciendo códigos
para ir haciendo más rápido los análisis. Recuerden que a veces son 15, 20 entrevistas las que tienen que ir clasificando. Y después pueden hacer incluso redes de códigos para poder hacer modelos teóricos importantes dentro de las unidades hermenéuticas en Atlas T, por ejemplo, de la información cualitativa. Eso es bien, bien interesante y es genial cuando uno ya lo aprende a hacer. Pero estos son los principios básicos. ¿Alguien más? Ajá. Lick, para Ajá. mí, desde donde dice, yo era bien conocido. O sea, muchos aún se extrañaron de que yo había ido a la cárcel, bla, 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 y hasta el final para mí, que dice, cuando yo salgo, pues igual, ellos se alegraron, me saludaron, en ningún momento sentí yo de comunidad, nunca sentí discriminación. Esta puede ser información que, ¿cómo la clasificarías? Porque para mí es parte de la percepción subjetiva de adaptación. Ok. ¿Y la consideras relevante o que te puede servir más adelante, pero tenés que revisarla bien? No, yo la siento relevante, la verdad. Va, perfecto, excelente. Bueno, también, excelente. Esa es parte del ejercicio. Perfecto. Y, por ejemplo, esta información la consideran relevante o poco relevante o irrelevante. Esta que acabo de sombrear. Poco relevante, la verdad. ¿La dejarías ahí en el congelador para utilizarla más adelante o la borrarías? Ay, no sé, porque tal vez más adelante en la entrevista puede profundizar sobre la iglesia o la adaptación en su iglesia. Excelente, excelente, excelente. Ese es el criterio que necesito escuchar. O sea, que la información no la descartemos de buenas a primeras. Porque muchas veces puede pasar que nosotros tengamos una pregunta X, que la pregunta número 1 sea específicamente sobre la adaptación familiar, sobre la familia. Pero puede pasar que la persona empiece a hablarnos y hablarnos y hablarnos y que la información que nos esté dando en esa pregunta no sea relevante o sea poco relevante para esa unidad de análisis, pero me puede estar llenando otra unidad de análisis u otra pregunta que tengo más adelante. ¿Recuerdan lo de la entrevistas a profundidad, encuestas estructuradas, semiestructuradas? O sea, uno puede ir jugando como investigador con la información que nos estén dando. Recuerden que en ese momento no estamos leyendo el marco teórico y viendo dónde encaja, sino que ahí estamos captando la realidad. Después hacemos la clasificación, la codificación de la información. ¿Sí? Excelente criterio, Teña. ¿Estamos? ¿Se entiende a partir de este ejemplo entonces cómo se haría esta técnica del semáforo? Sí, Lick. Ok, perfecto, excelente. No hay ninguna duda y al final los resultados nosotros los clasificamos la información, captamos solo los trozos que estén en verde y vamos clasificando de acuerdo a las unidades de análisis que vamos a ir encontrando en nuestro marco teórico. ¿Sí, Pamela? Lo siento, he estado como tratando de analizar todo, de asimilar todo. Solo tenía una duda que en esto del semáforo, digámoslo así, hay posibilidad de que solo encontremos 2 colores, digámoslo así, y no los 3. ¿Cómo explicarlo? Como que encontremos la información relevante, la que es relevante, pero para otra pregunta, y que no encontremos nada que no sea relevante, digamos, como que todo tiene valor en esta situación. Sí, puede pasarnos. Lo único que va a haber discurso que puede incluso generar ruido dentro del análisis de resultados, pero por supuesto que puedes encontrar solo información relevante y poco relevante, pero que puede servirte más adelante o que puede servirte para hacer algún tipo de profundización. Otro punto importante, y gracias por tu pregunta, Pamela, es que estos fragmentos en los resultados, sobre todo a nivel cualitativo, nosotros presentamos como esos screenshots de estos fragmentos de las entrevistas.
Los presentamos al principio, no todos, sino que los que consideremos más relevantes o con más fortaleza teórica, o un discurso más sólido referente a nuestra unidad de análisis, porque son los introductorios del análisis de resultados que nosotros hacemos, ¿sí? Nosotros a partir de esos fragmentos generamos una teoría, ¿sí? Por eso es importante que sepamos elegir y codificar bien la información. Pero sí se puede pasar eso, Pamela. Excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro entonces? ¿Estamos listos y listas para el parcial entonces? Chicas, chicos. Hola. Vaya, asumo entonces que estamos listos. Perfecto. Ok, entonces, sí, Graciela, Carolina. Yo tengo una duda. Entonces tenemos que poner exactamente todo, así como está en la entrevista, porque puede ser que el entrevistado divague un poco o no sé. Sí. No sé cómo explicarlo, porque sí, la transcripción. Ajá, tiene que ser tal y como habla la persona. Si la persona tose, hay que poner entre paréntesis tose. Es decir, hay que transcribir fielmente todo lo que en el audio de la entrevista se dé. ¿Por qué? Porque eso le da validez a la transcripción y a los resultados. ¿Qué pasa si yo la persona empieza a divagar, a hacer ese tipo de gestos? También lo tengo que captar, porque hasta eso me dice algo, me dice que está nervioso, me dice que está inventando la información, me da luz sobre cómo interpretar lo que me ha dicho la persona. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Sí, sí, por eso las transcripciones hacer transcripciones es caro, sobre todo si vamos a pagar porque alguien lo haga. Yo recomiendo que el investigador o la investigadora sea quien lo hace. Requiere tiempo, requiere mucha paciencia, porque a veces 1 hora se pueden convertir en 20 páginas de transcripción. Solamente esta son 20 páginas, justo, y fue como media hora. Entonces, porque el discurso, la riqueza del discurso, puede ampliarse, puede profundizarse, incluso la persona puede hablar en círculos sobre lo mismo, una y otra vez, pero hasta eso nos dice algo. ¿Sí? Recuerden que es la percepción subjetiva que tiene el entrevistado sobre el fenómeno y sobre su realidad. ¿Sí? No es mi interpretación de lo que dice el otro, no. Es lo que está diciendo el otro. ¿Sí? Es darle voz a quien vive el fenómeno. ¿Estamos? Por eso es que el enfoque cualitativo es maravilloso. A mí me encanta el enfoque, porque lo cuanti sí es bonito, pero son datos. Y uno interpreta los datos. ¿Sí? Pero lo cualitativo, no hay nada más bonito que hacer parte a las personas que viven el problema de la investigación. Perfecto, excelente. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a quedar así. El miércoles ustedes me entregan su proyecto de investigación. Tienen hasta las 12 de la medianoche para entregarlo. Todos y todas tienen que subir su proyecto de investigación para que para que puedan tener puntuación. Vamos a ver, el parcial es el próximo miércoles. La próxima semana, si no hay ninguna duda, ya terminamos clases. Y yo quería pues el lunes hacer una especie de repaso. Si ustedes están de acuerdo, hacemos un repaso y cerramos la cátedra, ¿verdad? Muy probable que nos vamos a seguir viendo en el desarrollo de su carrera, y si no, pues no como docente, como su coordinador, ahí voy a estar. Entonces, les agradezco muchísimo. El lunes vamos a tener nuestro espacio también. Yo les he escrito algo que el lunes se los voy a entregar. Pero realmente pues ha sido un buen grupo. Me siento satisfecho.
Me siento orgulloso de ustedes y me siento también muy entusiasmado con seguirle guiando. Les quedan 3 años aquí, así que en esos 3 años pues nos seguiremos viendo y seguiremos compartiendo y seguiremos creciendo juntos. Entonces el día lunes nos vamos a ver para el repaso. El día miércoles me entregan su proyecto de investigación y el siguiente miércoles nuestro parcial final, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho. Cuídense y nos estaremos viendo entonces la próxima semana en el repaso.